Gracias, maestro Guillermo Ruiz, por su presentación. Sus palabras, ¿verdad? Siempre son bienvenidas, igual que sus consejos. Quiero saludar antes que todo, ¿verdad?, a los miembros de Junta Directiva y del Tribunal de Honor presentes y los que nos acompañan virtualmente. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo y colega, ¿verdad?, el doctor Mario Ramón López, doctor en Economía. Dice que nació en Lunán, tiene como 50 años de trabajar en Lunán. Ha ocupado diferentes cargos ahí en Lunán, ¿verdad? Y sobre todo el principal de docente, ¿verdad? Que es de corazón, así como lo somos todos, ¿verdad? Somos docentes de corazón. Y como decía mi amigo don Guillermo, pues nosotros no hemos estudiado para maestros, nos hemos ido haciendo maestros en el camino, ¿verdad? Y esperemos pues que compartir nuestra experiencia el día de hoy y algo de lo que hemos investigado y conocido, ¿verdad? Pueda pues servirles a ustedes de pauta, ¿verdad? En su quehacer diario. Igual son bienvenidos, ¿verdad? Los comentarios, las observaciones. Y decía un amigo, hasta los regaños, ¿verdad? Siempre que sean en el marco del respeto y de la contribución a una cultura de paz. Bienvenido, doctor, sus palabras. Sí, pues gracias a todos y al Colegio de Contadores y a Ricardo, que ha sido un amigo desde hace mucho tiempo y que nos encaminamos al tema de la investigación, el tema de el análisis de la situación económica de Nicaragua, de las empresas, de la disciplina, ¿no? Yo por mi lado en UNAM, en la disciplina de economía, en los temas agrarios del país. Y en el tema, pues, que hoy nos atrae, pues yo llego desde la óptica de la economía, desde la óptica de cómo visualizamos el tema de la contabilidad y la enseñanza de la contabilidad el día de hoy. Entonces agradezco a esta es una escuela de aprendizaje la que tenemos aquí. Hoy ese es un tema muy fundamental y siempre estamos aprendiendo y siempre estamos enseñando. Esa dupleta es una dupleta que está hasta en el tema siempre debate. Entonces, y la didáctica, que es un tema también muy importante, la manera en que juntamos el contenido, el flujo de información y conocimiento, que es el recurso más importante ahora y que está en los talentos humanos. Entonces, gracias por esto. Bienvenido, doctor, nuevamente. Bueno, el tema es modelos de enseñanza de la contabilidad en el siglo XXI, una mirada crítica. Pues como todos estamos en la docencia, ¿verdad? Yo voy a cumplir ya 30 años de ser docente universitario, tanto en pregrado como en posgrado, ¿verdad? Y donde me han invitado a dar conferencias, siempre me preguntan, ¿y cómo es, Ricardo, que se debería de enseñar la contabilidad hoy en día? Y es una pregunta, ¿verdad?, que me ha llevado a investigar y conocer cómo debería de ser. Entonces hemos visto los modelos que existen, tanto en Nicaragua como en América Latina. Hemos estudiado alguna bibliografía colombiana y mexicana, ¿verdad?, sobre el tema, y hemos llegado pues a un conocimiento que es el que vamos a compartir el día de hoy. Todo modelo, doctor López, pedagógico, ¿verdad? Lo primero que se plantea es esa pregunta de rigor: ¿qué tipo de ser humano se quiere formar? Partimos de ahí en un modelo pedagógico. Y esa pedagogía, que es la relación estudiante, maestro, institución, que yo pues lo relaciono un poco con Sábato, ¿verdad? En términos de la triada, pues, porque también hay una triada contenido, maestro, estudiante, ¿verdad? ¿Y qué tipo de contador público queremos formar? Esa pregunta debemos de hacernos. Y esto responde a un sistema, responde al sistema educativo en el que estamos. Cada quien se puede hacer la pregunta y críticamente pensar, ¿verdad?, qué profesional estamos contribuyendo a formar. Ahora, ¿cuáles son las técnicas y métodos más eficaces para enseñar contabilidad? Dice un autor colombiano que no hay un método mejor ni peor. Todos son útiles y todos nos sirven, ¿verdad? Hasta los que han sido los tradicionales, son métodos que nos han servido y nos siguen sirviendo para enseñar.
Evidentemente hay tendencias en la enseñanza, ¿verdad? Y en los modelos pedagógicos. ¿Algún comentario, Mario, al respecto? Sí, creo yo que lo más fundamental, y lo has puesto, es el triángulo. O sea, normalmente vemos la dupla maestro-aprendiz y enseñar y aprender, pero también está el contenido. Entonces, el contenido solo lo conseguí en la exposición real. O sea, el tema contable significa el análisis económico de lo financiero y de lo económico en una unidad productiva o en una situación de negocio. Entonces, ese contenido se tiene que investigar constantemente, se tiene que validar, y ahí es donde entran los métodos que son útiles. La utilidad, el uso y la aplicabilidad son tres cosas muy importantes que van a ir en la didáctica siempre. Interesante, gracias, Mario. ¿Cuál es el modelo que impera en la actualidad? Esa es otra pregunta de rigor, ¿verdad? ¿Seguimos con los métodos tradicionales? ¿Estamos cambiando a los métodos actuales, en los emergentes, como el constructivismo? Y lo otro que también hemos puesto en agenda es qué materias se deberían de enseñar en la carrera de contaduría pública. Espero que mi amigo Javier Amoretti nos esté acompañando, y él me decía ayer, ¿verdad? Ricardo me dice, fíjate que en la UNAM, en la FAR, en Estelí, han incluido en el pensum lo que es el análisis del discurso con Van Dyck. Interesante, pues, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, y aplaudo, pues, ¿verdad? Esa iniciativa del UNAM de incluir, ¿verdad? Esa materia que es muy importante, lo que es análisis del discurso. Yo me trago la película aquella que de lo intocable, que cuando vienen bajando la escalera, ahí viene un contador y lo vienen cuidando. Un tipo con un sombrero, unas gafas negras de carey, ¿verdad? Y unos lentes bastante gruesos, con un montón de lapiceros en la camisa, y eso nos define el contador. Ese es el contador que se quería en esa época, y lo que han visto. Hace años yo usaba de esos lentes de carey negro, ¿verdad? Y entonces me dice una amiga, ¿vos te parece? Me dice a Nicolás Divari, me dice, con esos lentes. Parece contador, me dijo, ¿verdad? Entonces, es parte, ¿verdad? De ese modelo que incluso hemos formado. Un amigo nuestro, compañero de doctorado con el doctor López, que es el doctor Clemente García, me decía, Ricardo, cuando vos le hablas a un contador, me dice, no te voltea ni a ver, me dice, ahí está en la computadora y está dándole y no te voltea a ver, me dice, está solo en sus números. Hombre, tenés razón, le digo yo, en muchos de los casos sucede eso, el contador está siempre en lo que es su trabajo. Y efectivamente tendrá eso que ver con las materias que hemos puesto en un pensum. Sí. Hemos puesto liderazgo, ¿no? Tenemos liderazgo, relaciones humanas, comunicación, psicología, antropología cultural para que se comprenda, antropología organizacional, sociología organizacional, que nos ayude a comprender cómo es la unidad donde trabajamos. ¿Algún comentario, Mario? Es que tienes razón, pues la disciplina tiene lo que se llama la parte toral, la competencia, la habilidad y destreza que es básica. En ese sentido, la UNAM está transitando como universidad, y todo el sistema va a transitar hacia el modelo por competencia. Y el modelo por competencia enfatiza una visión más panorámica. O sea, empezás con lo básico, pero después te vas a lo más profesionalizante y te vas a las competencias blandas. O sea, la interacción humana es muy importante, la interacción que tiene el contador en la relación con la empresa, empieza lo emotivo, empieza lo antropológico, y empieza, esto se llama trabajo en equipo al final, porque el contador tiene que levantar la mirada que quiere que la levante nuestro compañero, ¿no? Que te dicen, solo vuelve a ver la máquina, pero ahora no solo son los números, sino que es el entorno que cubre ese número. Entonces, la nueva tendencia en el país, siempre estamos viendo un modelo híbrido, ¿no? O sea, no hay puro, hay modelo de conferencia magistral tradicional, vertical, el profesor de frente, los alumnos allá. Ese modelo está ahí y es escolástico, o sea que eso viene de las primeras enseñanzas. De hecho, el ser humano es un ser que es improvisto como la naturaleza, ¿no? O sea, nacés, pero nacés con muchas debilidades y necesitas una escuela para ir aprendiendo y crear condiciones. Entonces, ese tránsito de metodologías de lo híbrido está en Nicaragua. Por ejemplo, la universidad no solo mete diseño, mete competencia ciudadana.
la habilidad que tiene el individuo para tener empatía con los seres humanos. Y esto se sucede a partir del 2018, que perdimos eso y entonces desestabilizó eso. Entonces estamos en un retorno a reconocernos humanísticamente, a ver la competencia, las habilidades y las destrezas, a retomar el tema de la ciudadanía, ¿no? Ciudadanos de este mundo, y ahora más que es muy importante porque los valores nacionales, los valores de competencia, los valores de tu territorio es muy importante, y la contabilidad de tu territorio, imagínate. Sí, interesante, doctor. Permíteme que te interrumpa. Efectivamente, ¿verdad? Se discute hoy en día mucho si solo deberíamos de ser contadores mercantiles o financieros, si deberíamos de incursionar a la contabilidad social, la contabilidad ambiental, la contabilidad efectivamente, como tú lo dices, del territorio. El campo del contador es más amplio que la parte financiera. Eso solo es una parte. Pero efectivamente deberíamos de incursionar en lo que es la contabilidad ambiental. Sí, no, efectivamente, hace años, como UNAM Managua, yo coordiné un proyecto que se llamaba el AC. Buscaba cómo integrar tecnologías de la información y la comunicación y que los compañeros académicos absorbieran el Moodle, que es la plataforma de enseñanza virtual, un manejo de sistema, un manejo de conocimiento. Y ahí un profesor contador de la escuela del departamento de contabilidad, ahora antes escuela, planteó economía ambiental, era nuevo. Lo hicimos como ejercicio piloto y automáticamente se abrieron las necesidades y todavía es vigente. Imagínate que Nicaragua tiene el tema ambiental fuerte, el problema de la ODS fuerte. Ahora se le está pidiendo rendición de cuentas a las empresas, y entonces la contabilidad de tus externalidades, el efecto que haces hacia afuera o tu potencial que puedes lograr reduciendo costos, reduciendo las emisiones, un enfoque de evitación de costos ambientales rico. Y entonces un contador puede entrar ahí y se le abre su campo de acción. Ahí salen actividades emergentes que hay que retomarla. Perfecto, gracias. Acá esta lámina la cerramos, ¿verdad? Con ese mensaje ahí, que la enseñanza de la contabilidad cambió en la década de los 80, pasando del método inductivo al deductivo. ¿Y cómo es esto? Efectivamente, la contabilidad se venía enseñando desde la técnica, desde cómo se hace el registro contable, la partida doble. Pero vino Finney Miller en los 80 y dice, no, la contabilidad hay que enseñarla a partir del estado financiero. Por eso el método es deductivo, partimos de lo general a lo particular, y dice Finney Miller, debe de enseñarse al estudiante a dónde va a llegar, a dónde vas a llegar. Y cuando yo estudié Derecho, el profesor decía, antes de que sepamos, ¿verdad?, cómo se hace la demanda o qué debe contener la demanda, decía, debemos de saber cómo debería ser la sentencia. ¿Verdad? Sí, sí. Y pues era interesante, ¿verdad?, escucharlo, y yo decía, exacto, si no sabes a dónde quieres llegar, ¿verdad? Es muy importante saber a dónde quieres llegar. Y entonces un método, ¿verdad?, que en los 80 lo puso en boga Finney Miller. Miremos acá esta siguiente lámina. Esto que hablamos un poco del perfil del estudiante, ¿verdad? La parte académica, lo que hablábamos, los pilares del conocimiento de la materia, lo que son las materias duras, evidentemente, y propias de la profesión. Pero como yo mencionaba, nos hace falta tal vez más lógica, dialéctica, la parte de investigación, que le debemos de dar mayor énfasis a la investigación, la parte ética que hoy en día nosotros hablamos, ¿verdad? Como lo que son los controles blandos, controles internos blandos. Es decir, es la parte que fundamenta la profesión. Psicología laboral, psicología organizacional, psicología gerencial, la parte epistemológica, lo que es el camino al conocimiento que deberíamos de seguir. Y evidentemente, ¿verdad? Yo soy partidario de que debería haber una clase de antropología cultural y organizacional. En la parte del perfil, me decía un periodista la vez pasada, ¿y cuál es el objeto social del contador público? Bueno, hay varios objetos, le decía yo al periodista. Uno de ellos es que somos fedatarios públicos. Sí. Muchos negocios jurídicos no se podrían dar sin la fe del contador público. Esa es la responsabilidad que el Estado nos ha trasladado.
pero además de eso nos ha hecho auxiliar judicial, porque nosotros ayudamos a que los conflictos que se dan entre las empresas se resuelvan con nuestra mediación a través de los peritajes contables que hacemos. Y después de eso, imagínense qué haría el gobierno sin contadores, porque no podría calcular los impuestos. ¿Cómo se pagarían los impuestos? Sin contadores no habría, ¿verdad?, esa contribución al Estado. Entonces, ese perfil normativo que tiene que ver con derecho laboral, mercantil, fiscal, contrataciones administrativas, y tenemos mucha influencia. Y la vez pasada creo que comentábamos contigo la escasa producción de conocimiento en el país, ¿verdad? Normalmente estamos consumiendo conocimiento extranjero. Hay muy poca producción y en eso nos hace falta mucho. El perfil ocupacional, acá pues somos muy orgullosos, amamos nuestra profesión y decimos que podemos ser gerentes también, ¿y por qué no? Lo decimos así, pues, y en mi caso yo he sido gerente 3 veces y de instituciones grandes, pues, ¿verdad? Grandes en este país. Gracias al Señor, ¿verdad?, que me ha dado esa oportunidad de serlo. Entonces, pero tenemos múltiples perfiles. Me decía alguien, sí, ¿verdad? De alguna manera tal vez muy grotesca, me decía, pero son muy robóticos, pues son dedicados a estar grabando y todo eso. Entonces, por eso es que la pregunta pedagógica es, ¿cuál es el modelo de ser humano y de profesional que te estás planteando? ¿Algún comentario con esta lámina? Mira, las discusiones van de pasar de un modelo escolástico, digamos, un modelo vertical a un modelo más abierto, un modelo de aprendizaje. Siempre va a estar la discusión entre enseñanza y aprendizaje. Y ahí el rol del profesor, digamos, el profesor es clave, el docente, más que ahora se le está pidiendo al docente que sea facilitador de conocimiento, que no sea el único que tiene el conocimiento, pero el otro lado que se le pide fuera de la escuela, digamos, escuela en el sentido del espacio estructural. Nuestras estructuras de escuela no son muy liberadoras. ¿Ya? Entonces necesitamos liberar, involucrar a todos en el proceso de enseñanza. Entonces vienen o resultan las famosas metodologías de aprendizaje colaborativo como metodología didáctica para la enseñanza de la contabilidad, aprendizaje basado en problemas, digamos. Antes teníamos estudios de caso y siempre están estudios de caso como didáctica de la enseñanza. Entonces se vienen los aprendizajes ahora colaborativo, aprendizaje interactivo, aprendizaje panorámico, una visión más amplia y después caes a los tipos de aprendizaje, hacer, investigar, buscar. Entonces, la complejidad, porque estamos en un mundo complejo ahora, complejo e inestable. Entonces resulta que el hecho contable hay que investigarlo a todos los niveles, se le surge como un árbol, digamos, estás viendo el tema empresarial y te piden que entendés la contabilidad de los costos ambientales y si no te lo dieron como contenido, necesitas investigarlo como docente para introducirlo. Entonces ahí es donde se demanda un profesor investigador. El contador no solo es el número que nuestro compañero dice que solo está viendo el número, sino que es entender dónde se ubica el número, en qué contenido se ubica el número, qué emerge. Y de suerte también que como estamos hablando de contabilidad, la contabilidad implica un hecho empresarial ya. La contabilidad implica un hecho de negocio. Entonces, por eso es que ahora, y una línea de investigación fuerte es cuál es el modelo contable adaptado a las pequeñas y medianas empresas de Nicaragua, que no sea un modelo contable traído de afuera, de España o de Norteamérica o de Inglaterra o de México, sino que aprendamos a entender el modelo contable, el cálculo económico de los empresarios, de los que van a lanzarse a ser empresarios. Y eso te llama investigación. Te llama todo el complejo de la didáctica, la metodología, tu filosofía y tus estructuras. Si lo llevas a un alumno a una aula, le pones un caso, pero no entiende el entorno del caso, estás teniendo una educación como tipo fax, copia y fax, ya muy superficial, ¿me entiendes? Pero si lo llevas a un aprendizaje colaborativo con las empresas, con los pymes y empieza a calibrar el contenido, a catalizarlo, entonces vos tenés una enseñanza. ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? Que no tenemos seguimiento y evaluación y no tenemos evaluación de impacto en todas las disciplinas, aún en el sistema económico. Hablamos de impacto, pero de evaluación de impacto, de qué tipo de metodología introduce, cuáles son los resultados. Eso significa 5 años de seguimiento o un seguimiento continuo. Ya, una evaluación desde el inicio, en medio y al final. Entonces, no tenemos eso. Y ese es un tema que debe estar también
creo que en contabilidad le llaman auditoría contable. Y ahí hay que aumentarla más hacia eso. Sí, fíjate que tocas un tema, Mario, que yo lo he estado reflexionando. ¿Cuánta gente o qué porcentaje de gente lleva contabilidad? Hablando de personas naturales y jurídicas, ¿qué porcentaje lleva contabilidad en el país? Ya no hablemos cuánto llevan una contabilidad de pyme. Es cuánto llevan contabilidad. Hay un informe del Banco Central que dice que el 65% de los que se dedican a una actividad económica no llevan contabilidad. Sí, sí. Es un dato fuerte, o sea, es fuerte, 65%. Y eso más o menos ya hace años se mencionaba. ¿Y cuánto pagan impuestos? Porque esa es la otra pregunta. ¿Cuánto pagan impuestos, verdad? Había una estadística que decía que no pasábamos de 480 grandes contribuyentes y andaba por 62 mil contribuyentes que pagaban IR. Sí, lo que pasa es que también tenés que verlo la lógica. No es que sean las pequeñas y medianas empresas, no es que no quieran la contabilidad, sino que se protegen al no tenerla. Ya, las pymes no quieren pasar algunas. Me quiero quedar en cuota fija porque si yo crezco me van a caer, me van a quitar más impuestos y otras cosas más. Entonces, hay que verlo por ese lado, su lógica de competencia y su lógica de sobrevivencia. Entonces, por eso con nuestras pymes, y creo que en todo este día, en esta conferencia, estos 2 días, vamos a tocar ese tema. ¿Cuál es la respuesta de los pequeños negocios, de los que se lanzan a emprender, de los que se lanzan a hacer la contabilidad y qué tipo de cálculo económico tienen las personas? Y ahí no hemos investigado. Por ejemplo, un campesino tiene cálculo económico y si se va a poner a un negocio de tener maíz y hacer tortilla, hace cálculo económico y mira la competencia al lado. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde el libro, desde Harvard, de su triángulo de estructura de mercado, oferta y demanda y soporte, pero él lo mira distinto, él lo mira de su amigo que tiene al lado, que le tiene la tortillera, que está en el barrio, el que le guía el transporte y él le tiene. Si vos lo decís, este más es porteriano, no, es su vida, su lógica. Bueno, analizar desde la metodología, ¿no? Está viendo su esquema de negocio, sus fuerzas competitivas, pero él lo mira de otro ángulo, es lo mismo. Es lo mismo a otro nivel. Y estoy de acuerdo, porque el ser humano tiene un cerebro newtoniano, calcula todo, sí. es decir, no lo necesita plasmar en fórmula. El cerebro nuestro es newtoniano. ¿Y dónde lo demuestra? Cuando viene y va a frenar y sabe que y no choca con el otro carro, ahí el cerebro hizo su cálculo. ¿Verdad? Ahí está Bayardo de la Concepción Mesa. ¿Quieres hacerle algún comentario sobre sus preguntas? Allá lo puedes ver, ahí al frente. ¿Dónde? Dice, las universidades de Nicaragua están listas para estos cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje para el siglo XXI. No digamos el 22, se metiendo muy largo, ¿verdad? Pero, y de futuro dentro de unos... Yo creo que sí, mira, hay dos cosas que verlo, AC y DC, no es antes de Cristo, sino antes del COVID y después de COVID. Ya estamos después de COVID. Y después de COVID se nos vino un montón, se nos vino informática, se nos vino tecnología, ya tenemos 5.0 acá. Más bien la tecnología nos está empujando a hacer el tránsito y si no lo haces, te quedas. O sea, ya el tren partió, entonces tenés que caer al tren. Entonces las universidades que son más beligerantes son las que están empezando a darse cuenta que no hay vuelta atrás. Entonces ya están empezando a tener ya las universidades tienen conectividad, ya no solo las universidades, por ejemplo, el sistema educativo en sí mismo. Ustedes pueden ver ahora el INTA, el INATEC, y inclusive aquí nosotros, todos estamos ya conectados. Ya puedes ver en el campo que un campesino que siembra maíz y frijoles tiene un celular al lado. Si no es él, lo tiene el hijo, y es un smartphone. Y entonces ya hay capacidad para calcular su GPS, identificar su punto de educación. Ya tenemos barrido catastral electrónico desde arriba. Entonces ya está aquí, o sea, ya está aquí, ya no hay vuelta a Dios, ya el barco partió. En algunos vamos atrás en el vagón, otros van en el vagón de medio. Entonces, el que es más ágil y tiene tamaños ágiles puede avanzar. Si te haces un monstruo, te atrasas porque no sabes cuáles son te caes en el dilema del 100 pies. Un 100 pies le preguntó a un sapo de cuál es el orden que mueve las patas. El 100 pies se lo volvió a ver y se murió porque no sabía cuál era el orden. Entonces, lo que hay que es un orden ahora. Bueno, hay una pregunta más de Bayardo que dice, ¿los educadores estamos en las mejores condiciones para esos cambios de paradigma en la educación para el siglo XXI? No todos. No todo, y no hay estudio tampoco, hay gente que todavía sigue con el lápiz mongol, no quiere teléfono, no quiere computadora.
pero no es porque no sea tonto, sino porque no quiere más. Mira el gran mare magnum, estamos infoxicados. Hay cantidad de información, es conocimiento. Ahora tenés que discernir cuánto mandas a tu memoria stick o a tu USB y después cuánto tiempo vas a gastar en analizar lo que copiaste. Y hay un problema, lo que hay es capacidad analítica en el país. Y ahí es donde entra que necesitamos contadores con pensamiento crítico, el analítico. Y fíjate que algo curioso, pues, Bayardo, mi opinión en esto y tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas. No es lo mismo una universidad en Managua que una universidad en un departamento, sí, en un municipio. La pregunta es, ¿tenés acceso a toda esa tecnología que nosotros tenemos? Los que estudian medicina, por ejemplo, los que estudian farmacia, los que estudian veterinaria, tienen acceso a todos los medios que tenemos acá en Managua. Queda la duda, ¿verdad? Para mí, pues tal vez no podemos ser categóricos en eso. Yo no he visto ningún estudio al respecto, ¿verdad? Pero sí se ve, cuando yo fui a una conferencia que me invitaron aquí a una universidad al lado de Huaco, allá prácticamente no se sigue enseñando contabilidad, ¿verdad? Como yo la aprendí hace 40 años. Sí. Entonces, sigue los mismos métodos. Es más, todavía aquí en Managua hay universidades donde el uso de la tecnología es bien reducido, ¿verdad? Eso no quiere decir que voy a generalizar porque no lo puedo hacer ni lo quiero hacer, pues porque tampoco se debe hacer. Sí, Mario, adelante. Es que también depende, como te dije, un problema que tiene la educación, no solo por contabilidad, es estructuras liberadoras. Tenemos que pasar del modelo escolástico, de la pizarra, el profesor, conferencia magistral y los alumnos de otro lado, a modelos más circulares, a modelos más que involucran a la gente y moviliza su innovación, moviliza su aprendizaje y su cooperación interna, ¿no? El alumno, de alumno a alumno aprendizaje lo descuidamos. Exacto. ¿Y cuál es el mensaje cuando tenés el profesor adelante y los alumnos enfrente? Solo se ven las espaldas los que están atrás del otro y a vos solo se duermen o sacan su celular y se pierden. Y ahí el celular lo criticas, pero no, depende. Si vos tenés una clase magistral, tenés una clase usando metodologías que le llaman ahora inversa. O sea, le das la tarea, le decís que vaya a hacer y la trae la tarea a hacerla en el aula. Aula invertida. Aula invertida, sí. Aula invertida. Entonces el celular tiene otro nivel. O vas a una clase magistral, usas metodologías pasivas, por ejemplo, papelógrafo, marcadores, ideas, y después escríbanlo. Ahora tómenle una foto y tráigamela de regreso analizada. Entonces depende de cómo use el celular. Excelente. Bueno, miremos acá estos paradigmas de la educación en la ciencia económica. La contabilidad es parte de la ciencia económica y la ciencia económica a su vez parte de las ciencias sociales. El empirismo, ¿verdad? Lo que es el taller. ¿Cómo se aprende en un taller? El maestro carpintero le enseña al aprendiz. ¿Cómo aprende? Repitiendo, memorizando procesos. Sí. Así hemos aprendido contabilidad. Como un martillazo, dando martillazos sobre el clavo, ¿verdad? Y viendo cómo el maestro hizo las cosas en la pizarra. El problema es que incluso hasta en ese método tradicional el maestro va muy rápido. Va muy rápido. Su problema es que él quiere llenar contenido y nos hemos vuelto de contenido. Es decir, ese es un problema que no está en la triada, por cierto, porque ya hablamos maestro, estudiante, contenido, pero también está la evaluación y el maestro quiere sentirse bien evaluado, quiere completar lo que es su carga académica y trasladar y agarrar y volcar un montón de conocimiento, ¿verdad? En una lata vacía, como lo dicen los teóricos de la pedagogía, que son los estudiantes, y echarle, pues, y eso no lo digo yo, suena grosero, pues no lo digo yo. Entonces, efectivamente ese es el método del empirismo, y muchos somos docentes empíricos, habemos muchos docentes empíricos y nos resistimos al cambio. Y queremos seguir como aprendimos hace 30 años, como aprendimos hace 40 años, haciendo las cosas de la misma manera, con la parte buena y con la parte mala. ¿Algún comentario? Bueno, necesitas empirismo, necesitas capturar. Ya, lo que ha pasado es que lo que tenemos es un empirismo mecanicista, pero si vos vas y observas las empresas, ves su cálculo contable de una persona ahí que tiene un taller, digamos, de muebles y lleva su cálculo en un cuadernito, entonces vos necesitas adaptar, entender la lógica de su cálculo y verlo si está en los principios contables modernos o le vas paso a paso.
Entonces, donde necesitas un manual hacia ello. No necesitas ese empirismo. Lo que pasa es que en el aula es un empirismo repetitivo, el mismo cuaderno amarillo de hace tiempo y no lo validas como docente en el campo. Y te nutre, entonces vos necesitas ir al campo. Hay profesores que se quedan enseñando lo que es botánica con una hoja, cuando enfrente, solo saliendo afuera de su aula, hay un montón de árboles para que los alumnos tomen un ojito y vean la botánica, ¿me entiendes? Entonces, peligro, la realidad está afuera, estamos en muros todavía adentro, entonces hay que salir, hay que interactuar con las empresas. Y ahí viene el tema de la colaboración entre las escuelas, los departamentos, las universidades con los actores que están allá afuera. Y ahí es donde se rescata y se valida el aprendizaje. Si estamos todavía intramuros, sin relaciones internas, sin plática, sin vinculación entre disciplinas, no tenemos un modelo que tribute. De hecho, la UNAM Managua entra por competencia y ahora el nuevo modelo que hemos abierto el año pasado en casi todas las universidades es un modelo por competencia de clases básicas y clases profesionalizantes que termina con un producto integrador. Entonces, las distintas disciplinas contribuyen una a la otra hacia lograr un producto integrador y una estrategia integradora pedagógica didáctica. Entonces obliga a que los profesores se platiquen, mire, yo te enseño la partida doble, pero yo te enseño a vos a hacer un histograma en estadística y yo te enseño a vos a hacer un cálculo matemático sobre eso. Entonces tenemos que dialogar cuáles son esos contenidos esenciales que nutren la competencia y habilidad del muchacho. ¿Y cuál es el producto integrador? Un estudio de caso. Entonces, esa modalidad conductivista, estudio de caso o repetitiva, se vuelve distinta, porque no es estudio de caso per se, es un estudio de caso colaborativo. Los alumnos tienen que trabajar, tienen que tener tiempo, trabajo en equipo. Y entonces ahí es donde vos medís las competencias, habilidades y destrezas de ellos en términos de qué conocimientos están tomando, qué procedimientos estás activando, y esenciales y básicos, y qué tipo de actitudes él tiene. Entonces, eso es un modelo que está corriendo y va a correr en las universidades. Habrá que evaluarlo. Después de 5 años vamos a ver si qué es bueno, qué es malo, qué se puede mejorar. Pero va corriendo ya. Excelente, gracias. Tocaste algo que me llama la atención, así brevemente lo voy a reflexionar, lo que es la vinculación entre materias. Efectivamente, ese no es un problema solo de la universidad, el problema es que lo traemos desde la primaria. Nos pasamos por la secundaria, al profesor de matemáticas no le interesa lo que tiene la otra materia, ciencias naturales, ciencias sociales, no vincula nada el conocimiento, falta vinculación entre las disciplinas. Y buen punto, Mario, gracias por tocarlo. Acá pues esta parte del conductismo, ¿verdad? Que también pienso yo que es dominante todavía. La parte del conductismo es dominante porque siempre vemos lo que es la modificación de conducta, lo que es estímulos y respuestas, ¿verdad? Estímulos y respuestas, premio y castigo. Premio y castigo está en la casa, lo tenemos, es decir, es un modelo que nos hemos apropiado mucho de él. Sí, pienso que estamos bien apropiados. Muchas de las cosas van premio y castigo. Algo que quieras decir. El premio y castigo significa que tenés un retorno. Ya el profesor tiene su retorno porque dice, y no te genera una cosa que hay yo, leyendo en pedagogía y una manera más de gestionar tu conocimiento es la invocación. Pero no es invocar como lo que hicimos el día de hoy para inaugurar invocar al Señor, sino que es invocar qué conocimiento capturaste, qué modelo técnico tú lo capturaste. Puede ser que estás dando una clase magistral y le enseñaste al alumno que haga un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Él tuvo capacidad analítica de resumir que es una cuenta T y otros elementos más, y luego le pones un ejercicio y él invoca y gestiona. Pero el problema de la invocación y de capturar conocimiento es si tenés atención. El déficit de atención está en todos lados. Hay muchos robadores de tiempo y distractores. Ya, el celular. Entonces, por eso es que ahora el profesor tiene que estar pendiente del alumno, de sus interacciones, la didáctica para movilizar, ser lúdico por un lado, entender el tipo de alumno que tenés, porque nos asumimos que son iguales. Y no, hay un alumno que es pobre, que viene de Masaya, que paga 40 córdobas, 80 córdobas y de vuelta, que tiene que ir de regreso, que no comió para atenderte a vos, imagínate, que solo regresa 2, 3 días a clase, pierde otros 2 porque si no puedo pagar 500 córdobas por esto, ¿no? Aunque tenga la educación gratis.
hay otras cosas más. Entonces necesitamos ese tipo de, necesitamos territorializar todas las universidades. No, mira, muchachos, no puedes venir a Managua a quedarte en una FAREN porque te hace más barato el modelo y ahí hay contabilidad también. Entonces hay que entender toda esa lógica de la enseñanza, de los factores internos, los distractores, las potencialidades que tiene cada alumno, la diferenciación interna. Por eso es que la educación es bien compleja. Y el maestro es la unidad básica, no lo podemos desligar. Nada más que tiene que cambiar su rol ya no mecanicista ni conductivista. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es de ese libro que te leo. Hay una niña que dice, papá, aquí están mis notas y he salido aplazada, pero hija, ¿qué hace? Mira, yo me siento al lado de mi compañera, yo miro que ella mira a ver para arriba y saca 100. Yo hice lo mismo y no saqué nada. Entonces, no invocó nada, no gestionó nada, no capturó nada. Gracias, Mario, gracias. Bueno, el constructivismo, ¿verdad? Que pienso que hasta ahora, ya desde primaria, preescolar, ya se ha adoptado como un modelo de país. El Sí, constructivismo se viene adaptando como un modelo emergente, ¿verdad? Desde la educación temprana, como le llamamos, desde el preescolar, sí, primaria, sí. secundaria, y pienso, ¿verdad?, que también en la universidad se está dando esa práctica del maestro facilitador. Ya no es aquel maestro lleno de sabiduría, el que sabía más y además era el único dueño del libro. El único libro que había lo tenía él. Ella hacía un ejercicio y escondía los libros. Entonces, Ay, no jamás. te lo quiere enseñar. No, no, no. Es más, hoy en día yo he visto todavía que la presentación no la comparten antes para que no sepa lo que el contenido tiene y el alumno o el estudiante no pueda saber, ¿verdad?, de lo que se va a hablar. Es decir, quiere tener la ventaja de que él sabe y vos no sabés. Es monopolio. Sí, El monopolio del conocimiento. sí, Y te sí. digo que en contaduría pública, ¿verdad? Eso se ve mucho. A partir incluso de las firmas de contadores, ¿verdad? Donde el despacho es el que maneja toda la sabiduría que hay y el que no está en el despacho no sabe. Se asume que el que no está en el despacho no sabe. Y si es internacional, todavía tiene más sabiduría que el que es nacional. No, eso, y no lo digo por Nicaragua, pueden verlo, ¿verdad? Hay diferentes textos que mencionan eso, también como lo hay documentales, que se pueden hallar documentales sobre educación y cómo se maneja el saber en la contaduría pública. Contaduría porque es profesión, ¿verdad? La contabilidad es el conocimiento, ahí hay una diferenciación, Sí, ¿verdad? claro, Un correcto. tanto sociológica, educativa. Y la parte humanística, ¿verdad? Que tiene que ver esto, también me gusta esa parte del aula invertida, porque es más humana, es un tratamiento más humano, más nivelado, un tipo de relación más horizontal y menos vertical, ¿verdad? Que tiene que ver también con el modelo pedagógico. ¿Alguna otra pregunta? Dice ahí don Eric. Muy buen punto el de la pregunta del maestro Eddie Vallardo Arce. Considero que las universidades deben de efectuar más inversiones en la formación de los docentes en la universidad, ¿verdad? Constantemente la dirección académica en coordinación con sus diferentes facultades, se dan constantes capacitaciones, pues un aplauso, ¿verdad?, para la universidad, pues que tiene esa iniciativa, ¿verdad? ¿Algún comentario al respecto? Sí, mira, los sistemas universitarios son una competencia de un país, los sistemas técnicos también. Entonces creo yo que en determinado momento este país va a llegar a una especie de una filosofía. O sea, ¿cuántos alumnos necesitamos para el área técnica? ¿Cuántos alumnos vamos a necesitar para profesionalizante? Y reducir los problemas que tenemos. Tenemos nenes son sin educación y sin empleo. Hay que evitar ese rezago que los alumnos de primaria, por ejemplo, llegan hasta cuarto grado y después no se continúan. Ese es un problema para el país porque es una fuerza laboral de 40 años, 50 años que no va a tener mucha habilidad y destreza y no va a elevar la productividad del país. Tenemos que atender esa parte primaria, es un dilema. Por otro lado, tenemos la salida. La salida después de la universidad tenemos gente competente pero sin empleo. Y eso es porque los contenidos y tampoco porque le enseñaste a ser profesionalizante, profesional para un empleo. Si le empezás a enseñar lo que el gobierno ha hecho todo actualmente, el tema de emprendimiento, innovación y otras cosas más que ya está desde primaria y empezar a articularlo, entonces empezamos a generar nueva empresa. Y nueva empresa significa crecimiento económico en el país. El problema que tiene Nicaragua ahorita es que nuestra oferta exportable es muy pequeña. O sea, te dice, excelente producción de papaya o de un cultivo de exportación, pero te dice una gran compañía, quiero 100.000 toneladas y 100.000 containers. Ah, no puedo, solo un camión te lleno. Entonces, tenemos gente competitiva, la tenemos con capacidad, buenos suelos,
dispuesta a trabajar, pero no tenemos una oferta exportable. Entonces, paradójicamente, cuando empezás de 6 millones a 10 millones, cuando seamos 10 millones de nicaragüenses, va a haber una demanda grande que vamos a empezar a adorar nuestros productos. Todavía estamos pensando hacia afuera. Entonces, el consumismo es importante, pero es un consumismo lógico, activando las conexiones de mercado, las cadenas. Entonces, si vos te fijas, en ese crecimiento económico se van a demandar contadores en todas las conexiones, las transacciones económicas y contadores dinámicos, o sea, una educación más activa. Ese es el futuro, Sí. Qué querramos o no bueno que querramos. toca ese punto porque debemos de reflexionar en torno a cuál es el futuro de la profesión. Sí. Es decir, ya nosotros, cada vez la máquina nos desplaza, ¿verdad? Los software nos desplazan, los hardware nos desplazan, el registro ya se hace en diferentes unidades que no necesariamente son la oficina de contabilidad. Lo que pasa es que ahora la tecnología de la información está empujando a tener un contador más visual, más manejo de Big Data. Y todavía lo que tenemos en Nicaragua es microdata. Pero cuando tengamos suficiente datos, ¿sabes dónde hay más datos en Nicaragua? En los hospitales. Millones, miles de personas, millones de atenciones que están cualificadas. ¿Qué es lo que pasa? Que están todavía en un folder amarillo y en hojas blancas, pero se agarra toda esa información, cuánta información no puede manipular un médico o un contador para ver el tipo de atención médica, la atención, los costos médicos, la contabilidad, la economía de la salud, por ejemplo. Hay necesitas contadores que entren a ese lado, pero estamos rezagados en cuanto a darnos cuenta que necesitamos manipular, entonces necesitamos contadores más analíticos, economistas más analíticos, y aunque las máquinas vengan, la inteligencia humana siempre va a estar ahí. Cierto, cierto. Mira, ahí hay un comentario lo puedes retroceder, Roque, por favor. Antes de Manfredo había un comentario ahí. A ver. Ok. Ok, ahí estamos. Aquí existe un problema serio, y si es la brecha entre lo que el mercado requiere, lo que el sistema educativo desarrolla y aplica y lo que se está produciendo y se pone en el mercado. Esta disonancia hace que no seamos competitivos. Me parece bastante razonable su comentario, Manfredo, Sí, hay ¿verdad? Y brecha, lo comparto, hay brecha, hay sí, lo brecha, hay comparto. brecha. Y cuando hay brechas de ese tipo, significa que tenés que tener una inteligencia. Alguien debe estar pensando y dando soluciones a eso. Y yo me puse a pensar, porque cuando hablamos de educación por competencia, yo me pregunto, ¿cuál es competencia? ¿Las del país o la de Estados Unidos? Porque si enseñas con un libro de Estados Unidos, las competencias que estás transfiriendo, ¿verdad? Son competencias de Estados Unidos, no de Nicaragua. Sí, Entonces, sí. no hay estudio, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Y ese conocimiento que se está consumiendo, ¿verdad? A nivel nacional es un conocimiento que vale a preguntarse, ¿realmente va a servir en el campo laboral? Esas son, me decía alguien de aduana, ¿y de qué me sirve a mí que alguien aprende inglés? Si aprende un inglés comunicativo, yo necesito un inglés técnico que sepa cómo es el manejo del aforo, por ejemplo, o cómo se atiende a un turista en un puesto de aduana. Es decir, cambia. Yo no quiero un inglés de calle, decía él, ¿va? En su forma de expresarse. Quiero un inglés técnico que le sirva cómo va a funcionar en la oficina. Y a partir de eso se necesita investigación, que es lo que hemos estado Sí, hablando. sí, sí, claro. Eh, Hace rato tutoré a una alumna del INATEC en ese tema, porque las quejas de las empresas es que me quitas el 2%, pero me das un inglés que no es idóneo, no me sirve. Entonces, su tesis fue tratando de buscar cómo reducir esa brecha y esos contenidos. Efectivamente, necesitas un inglés de business, un inglés de exportación, y eso significa cambiar los contenidos y evitar lo que se llama enlatado de un enlatado. Me leo un libro, lo enlato y te lo doy a vos enlatado. Entonces, si yo soy profesor nivel 4 doy 4, pero si soy un profesor nivel 2 doy 2 y cuidado menos 2. Y si los alumnos no prestan atención, son menos 1. Entonces necesitamos trabajar ese tema de la capacitación docente, del entrenamiento docente, de la investigación docente en el objetivo de su carrera, en el objetivo de su disciplina. Claro, es un modelo caro. Necesitamos una colaboración, necesitamos que entre el gobierno, las entidades públicas, las contribuciones de las empresas, necesitamos ese nuevo, digamos, al estilo Rousseau, un nuevo pacto social para Nicaragua, económico, ambiental, contable, lo que sea, Educativo, educativo también. educativo.
Bueno, ahí tenemos la pirámide del aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuánto aprendes con cada actividad? Están los métodos pasivos, ¿verdad? Los aprendizajes pasivos y los aprendizajes activos. Muchos lo conocemos, habrán otros que no, ¿verdad? Que no los conocemos, pero siempre a mí me gusta retomarlo, pues, ¿verdad? Porque hay que reflexionar en torno a él. Leer 5%, 10%, repetir. 20% audiovisual, pero le gusta a la gente todavía, al docente, le gusta que el alumno recite el texto, que se lo aprenda de memoria y si la pregunta la responde y no la responde como dice el libro, está aplazado. Sí. Eso se vive viendo todavía. Sí, a mí me resulta increíble ver esa manera, ¿verdad? Es más, si te la ponen en un formato de Google, y te la pones y entonces ahí estás listo, pues. O sea, ahí nunca vas a pasar porque si no está textualmente no te la va a resolver. Y lo que son los métodos de aprendizaje activos de los cuales pues me inclino hacia su uso, lo que tienen que ver con las demostraciones. Las demostraciones son cartesianas, ¿verdad? Sí, ahora son simulaciones, vos puedes hacer simulaciones. Ya, entonces estás usando simulación como una didáctica de la enseñanza contable, estás usando Visual Data, o sea, estás empezando a visualizar, estás empezando a manejar dashboard, Tableau, ya en Power BI, el contador, ¿me entendés? Entonces todas esas herramientas ya están y te las ofrecen y te dan certificado, entonces tenemos que entrar a una certificación y ahí en la escuela de contadores, por ejemplo, el colegio de contadores juega un rol básico porque certifica, avala. Necesitamos ese tránsito también en las ciencias contables. Imagínate en la otra competencia y a que, serio, y es un mercado educativo en crecimiento. Y vale la pena mencionar que también tiene que ver con nuestro crecimiento, ¿verdad? Como colegio, ¿verdad? Sí. Y esa es nuestra visión estratégica, que es parte de nuestra visión estratégica. Ok, la parte de los debates, 50%, pero al maestro no le gusta que debatas con él porque él ya tiene su verdad. No, bueno, depende. Yo me encontré un libro que interesante que se llama Estrategias Liberadoras. O sea, cuando te hago el discurso aquí, la plática, son estrategias liberadoras. Entonces ya no es el debate, unilineal, sino que es un debate trabajado desde tu óptica, ¿no? Trabajado en el sentido de modelos de interacción. ¿Ya? Un debate lineal o un debate consensuado, creado, son didácticas de enseñanza. Entonces, ese libro que te digo yo tiene como 32 metodologías activas para movilizar a la gente. ¿Cómo se llama? Si lo se repite llama para nuestro colega. Estrategias liberadoras. Está en inglés, pero hay una versión en español. Surprising Strategy se llama Estrategia Liberadora. Es un checo. Es lo contrario de lo que decía Max Weber, ¿verdad? Que eran una jaula esclavizante. Es que el tema de la didáctica empieza desde el concepto. En inglés, coffin quiere decir féretro, pero confinamiento también es un féretro. Entonces, con la pandemia nos confinamos, pero las escuelas confinan también cuando son pavlovianas, estímulo y respuesta. Te confinan a un conocimiento que ya está dado, es recurrente, es un círculo vicioso y yo apruebo. Entonces, estás confinado. Entonces, abrir la educación a modelos educativos abiertos es lo que llaman innovación educativa. Ya no es la universidad y cuatro paredes, es allá afuera, peligro, la realidad está afuera. En Colombia, una vez, un proyecto que teníamos que nos introdujo el tema de ABP, aprendizaje basado en proyectos y pedagogía basada en proyectos, con un spray, un alumno en Colombia, en la Universidad de Colombia, puso en la salida, en la pared, peligro, la realidad está afuera. Yo le tomé una foto y entendí ahora que la realidad está afuera después de los cuatro paredes de la universidad. O sea, la búsqueda, la investigación está ahí, la extensión, por ejemplo. Y la captura y retorno. Lo que pasa es que llegamos, venimos con la mochila llena, caminando hacia la nueva, abrimos la puerta de la universidad, está cerrada con clavos, porque no, la universidad se confina a 5 años y no puede accesar nuevo conocimiento. No traigas nueva idea, porque nos vas a desbaratar los legos. ¿Me entiendes? Entonces tiene que...
Está bien, Mario, gracias, Mario. De verdad que es un gusto tenerte aquí en el colegio, ¿verdad? Y poder compartir todos tus conocimientos. Y la verdad me honra conversar contigo. Yo, amigos, colegas, con Mario me tiro unos cafés y paso 2, 3 horas solo escuchándolo, ¿verdad? Porque Mm. Mario fue una persona muy estudiada, muy leída, de facilidad de palabras, como ya lo hemos visto. Ok, hay una pregunta ahí de don Roger, dice, ¿verdad? Un saludo a todos los presentes. Hay que considerar un punto muy importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y es que la mayoría de las universidades solo contratan a los docentes para las materias de contabilidad y auditoría de forma horaria. Es buen punto, Roger, Sí, compartido totalmente, y no se nos toma en cuenta en los planes. Ejecutamos planes que hicieron otros. sí, yo creo que eso sucede en los primeros inicios de todos estos cambios, porque vos necesitas protegerte, el ser humano se protege, entonces hay una actitud de protegerte, de anquilosarte, y hay un temor al nuevo. Hace años me acuerdo en la universidad y estábamos haciendo un tronco común para una carrera, y cuando se le presentó a los compañeros las nuevas vinculaciones, todo el mundo dijo, no, 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 ya no me miro ahí, no me miro asignatura, voy a perder empleo, que aquí, que allá. Entonces se cerraron y no vieron que debajo de la mesa había nueva capacitación, nuevo entrenamiento, nueva sabiduría entrando. Entonces la universidad tiene que abrir puertas también, porque es un reciclaje, es nuevo conocimiento que entra en los procesos y valora, o sea, crece. Hay que aprender a olvidar y hay que aprender también a saber qué olvidar, A desaprender, es aprender. a desaprender. Excelente, nos quedan 15 minutos. Quienes quieran ir haciendo preguntas pueden hacerlo con mucho gusto, podemos interactuar. Eh, este cuadro, ¿verdad? Este lienzo que está ahí es de un libro que es sobre los métodos de enseñanza de la contabilidad en el siglo XXI, de un señor colombiano de Codiciones, ¿verdad? Es una edición de Codiciones. Ahí tenemos lo que son los métodos pedagógicos tradicionales, la transmisión, la instrucción. Para mí que la instrucción sigue siendo dominante, ¿verdad? Lo que es la memorización, la repetición, el premio castigo con la parte del conductivismo. Y eso tenemos los métodos alternos, ¿verdad? Que tiene que ver con el constructivismo. Dice un amigo que alguien le preguntó, ¿y vos en qué trabajás? Le dice. Pues yo facilito, dice, y fomento los métodos cognitivos del ser humano. Híjole, ¿y cómo se traduce eso? Pues soy maestro, hombre. Soy maestro, hombre, le dice. Hay un experto en educación inglés que se llama Sir Ken Robinson. Tiene el mérito, los ingleses le dieron el noble título de Sir, porque el tipo es experto en educación. Entonces él dice que las escuelas matan la creatividad. Entonces, y él todo ese argumento es que vos llegas como niño y de repente te dice, no, eso no lo hagas, y que ya. Entonces cuenta el chiste que está una niña y está pintando, y le dice, ¿qué estás pintando, hija? Estoy pintando a Dios. Y le dice, el maestro se ríe, pero si Dios no, nadie lo ha visto, espere que termine el cuadro y ya lo va a ver. Entonces nosotros tenemos que terminar el cuadro y cada quien tiene un cuadro de eso, ¿no? Para ver cuáles son nuestras, y ahí significa captura de conocimiento, validarlo en nuestro entorno y mejor, aprender de nuevas didácticas de enseñanza. Sí, y decía mi maestra Marta Roxana Alonso, mi querida tutora, a quien le agradeceré por toda mi vida, toda la enseñanza que me dio en el doctorado. Decía ella, hay que sacarse de la mente el no. Ah, claro. Hay Sí. que sacarse, si El vas por pero la también. piscina y no corra, Sí. prohibido fumar, no fume, prohibido hablar, no hable, Debería decir prohibido prohibir. prohibido prohibir, Sí, exacto, porque eso limita, está sí, sí. en sintonía con eso, prohibido prohibir, nos vamos a quedar con esa palabra. Algunas didácticas ahí, ¿verdad? Motivacionales. Me gusta ese método que tú me compartiste, el 1, 2, 4, Ah, ¿verdad? ya. Todo, el Sí. aula invertida, hasta el decano en una ocasión se puso conmigo, ¿verdad? Y era un juego muy bonito en un proceso de enseñanza de metodología de la investigación. La aula invertida funciona mucho. Recuérdame ese libro, por favor, ¿cómo es que se llama? Lo que es los Ah, métodos de aula ya. invertida. Sí, Ajá. ok.
liderazgo, la exposición contribuye mucho, ¿verdad? A lo que es el conocimiento, la práctica, evidentemente, error o fracaso. La parte filosófica, decía el doctor Roberto Zacarías, decía, necesitamos más filosofía también en lo que es la parte Sí, formativa, y ahora que la parte de neurolingüística que se está poniendo también de moda, ¿verdad? Todo lo que es neurociencia, economía, sí, neurociencia, la sí. economía, la educación, las ventas a través de la parte de las neurociencias. La parte tecnológica, vos sabés que el contador comenzó siendo técnico. Las escuelas acá eran escuelas comerciales, 1940, y no en Nicaragua, a nivel de América Latina, lo que se introdujo fue, ¿verdad?, para sacar el problema, resolver el problema de la contabilidad, es comenzar a formar contadores técnicos. Después nos venimos haciendo tecnológico y en algún momento llevamos a la profesionalización. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es más o menos la ruta que hemos seguido, pues. ¿Quiénes son los responsables del conocimiento? El docente, el estudiante, la sociedad y el conocimiento científico, que debería de ser, ¿verdad?, la colectividad de científicos que existen en un país. Y estos métodos también, ¿verdad?, que toman en cuenta al alumno y los que no lo toman en cuenta, el alumno ignorado y el alumno distinguido. Sí. Esto pues prácticamente resume ese libro de este autor colombiano, ¿verdad? Me gusta mucho. No están, por supuesto, todos los modelos pedagógicos alternativos que hacen falta, ¿verdad? Están los principales, no está el humanista, por ejemplo, ¿verdad? Que aun cuando se relaciona un poco con el constructivismo, pero no está tomado en cuenta acá en la lámina. ¿Algún comentario sobre la lámina o quieres que la pase? No, está bien. Yo creo que debemos de entender de que hay enfoques, puntos de vista. Y cuando empezás, uno se nutre de esto porque empieza a darse cuenta. Una vez me dice un profesor dándome una clase magistral, una clase de doctorado, presente y me dice, ¿qué hace falta? Y yo le dije, no, la pregunta no es qué hace falta en su firmina, sino qué sé yo que debería estar ahí, porque al final todos tenemos conocimiento. Entonces el punto principal es el compartir y El sumar, compartir el y compartir sumar. eso. Sí, gracias. Ahí está Eduardo. Saludes, Eduardo de Chinandega. Un gran abrazo, hermano. Qué bueno que estés con nosotros. Hace un comentario ahí, dice, ¿existe algún proyecto para vincular entre escuelas técnicas de contabilidad y educación superior en Ah, contabilidad? Decirte pues que el colegio, ¿verdad? Ahora viene afianzando lo que son las alianzas ahorita en este momento con las universidades. Nosotros recibimos constantemente 2 o 3 visitas semanales acá en el colegio, y del cuerpo de docentes que están en el colegio, ¿verdad? Se comparte conocimiento y experiencias, pues ya han sido unas actividades muy enriquecedoras tanto para el colegio como para las universidades que nos visitan, y siempre son bien recibidas. Efectivamente, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿verdad? En torno a lo que es la extensión, lo que es el extensionismo, ¿verdad? Pues es una parte de extensión. Ahí gracias, dice, sí, gracias a vos, hermano Eduardo. Ok, voy a pasar esta lámina, ya se nos está terminando un poco el tiempo. Acá están básicamente los roles. Están básicamente los roles y con esto terminamos, ¿verdad? El material va a estar disponible para descargar. Ahí hay 10 estrategias. El tiempo es muy poco, 1 hora para hablar de esto. Podemos llevarnos el día, ¿verdad? Hablando sobre esto, pero básicamente cómo es el docente, el rol del docente en muchos de los casos, un docente que impone disciplina, un docente que usa mucho la técnica y la legalidad, la forma en que interpreta, y lo que no es de la manera en que lo interpreta no existe. Como decía René Descartes, si yo no lo sé, no existe, decía. bien. Una autoridad que castiga y premia, un tutor, ¿verdad? Y un dueño de la verdad. Con esto termino, maestro. Regáleme 2 minutos. Un estudiante que problematiza, que investiga, que se plantea hipótesis, que las resuelve y trata de investigar para darse una respuesta.
que pienso que uno, pero también que disfruta, o sea, tiene que haber algo lúdico, tenés que tener alegría, la la motivación, la motivación, sí, pasión, tenés sí. razón, gracias por decirlo, o un estudiante que repite, memoriza y que vive cansado, perezoso y que cuando le pone un caso, ¿verdad? Un problema, simplemente prefiere que el docente lo resuelva, ¿verdad? O un estudiante que manipula los saberes, que está en ese contacto con la hoja, como decía aquí mi colega Mario López. El material lo van a poder descargar. Roque, ¿puedes decir algo? Buenos días, estimados. Vamos a estar compartiendo en unos momentos un link donde van a encontrar la carpeta con el material de todo el evento. Se van a ir subiendo conforme vamos avanzando en la conferencia. Por ejemplo, ahorita ya tenemos 3 disponibles y en unos minutos les voy a compartir el link para que lo descarguen. Sí, nos toca cerrar, ¿verdad? Pues de mi parte, darles las gracias por acompañarnos en este sexto congreso, ¿verdad? De docentes, impulsado por el Colegio de Contadores. Quiero agradecer al maestro Guillermo Ruiz, el que nos haya invitado, ¿verdad? Él está de coordinador del evento. Gracias también a la Junta Directiva y al Tribunal de Honor por darnos este espacio, que es un gran espacio, ya lo conversábamos con Mario. ¿Tú quieres tus palabras de despedida, Mario? Pues muchas gracias por dar espacio. Este es un espacio de aprendizaje y eso necesitamos más espacios de aprendizaje, no solo de mi persona, sino más académico. O sea, salir, exponerse es importante para aprender porque se aprende siempre. Muchas gracias.